Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras, y agradezco al presidente del Centro Miranda, Luis Bonilla, la invitación a participar en esta mesa de coyuntura, en la que me siento muy honrado de compartir con el general Alberto Müller Rojas y con el doctor Edgardo Lander. Yo creo que tras sus dos exposiciones ya hay bastantes elementos de interés para el debate. Yo voy a añadir algunos y no redundaré en cosas que han dicho y con las que coincido, que me parecen muy neurálgicas para este asunto, porque lo que nos conviene es, o lo que nos debería interesar, creo, es conectar los acontecimientos más recientes y relevantes, y en este caso con el epicentro en Honduras, con las líneas de fondo en las que se mueve aceleradamente, diría yo, el cambio de escenario en el plano internacional, y con los dilemas y problemas político-ideológicos que nos plantea esto a los revolucionarios. ¿Qué pasa en la coyuntura? ¿Qué está pasando en la coyuntura? ¿Cómo conecta eso con líneas de fondo? Y los que tenemos unos compromisos de transformación política y social, ¿cómo digerir y plantear un análisis lo más sólido posible para abordar los grandes dilemas? Que yo creo que hay algunos fuertes en esta coyuntura que se pueden sacar desde la reflexión sobre lo que está ocurriendo hoy en Honduras. Seguramente hace tiempo que no se veía una condena tan clamorosa y unánime de todos los gobiernos del mundo a una acción reaccionaria y golpista, que muchas ha habido en las últimas décadas. Ninguna ha recibido una unanimidad como esta en la condena de los gobiernos y de los pueblos. Habría que ver por qué se ha producido esta unanimidad. Desde luego, preciso de gobiernos aparentemente, formalmente todos, véase Naciones Unidas ayer, toda Latinoamérica hasta ahora, y pueblos, entendiendo por pueblo los sujetos sociales hacedores de transformaciones. Claro, unanimidad en estos dos elementos. No me refiero a otros sectores, claro, de la sociedad, los sectores dominantes, en los que siempre hay daltónicos interesados que, donde hay un golpe del tamaño de una catedral gótica, como es el golpe de Honduras, no consiguen ver más que aplicados militares instigados por sacrificados empresarios y obispos dispuestos a llenar vacíos de poder de gobernantes a los que de repente se les ocurre renunciar al ejercicio de sus responsabilidades ejecutivas. Y entonces estos próceres se ven obligados a sucesiones forzadas y forjadas con una torpeza, en algunos casos, como el de Honduras ahora, que se podía decir dignas del superagente 86, a punta de fusiles y bayonetas, pero de cómica. El decreto forjado por que se presentó en el Congreso de Honduras, falsamente firmado por Zelaya, lo presentan el domingo 28 y lleva fecha Tegucigalpa 25 de junio. Ni se molestaron en cambiar la fecha, o ni lo vieron, ni les importó. Lo tenían preparado y firmado desde el 25 de junio. El 26, el 27, estaba el presidente en pleno ejercicio cumpliendo sus funciones, preparando la consulta del domingo, recibiendo los representantes internacionales invitados a la consulta el 27 por la noche. Pero ya había firmado el 25 su renuncia debido a problemas insuperables de salud que me han impedido concentrarme en los asuntos fundamentales de Estado. Firmado el día 25. O sea, es una caradura ya, un desparpajo notable. Pero, ojo, a punta de fusiles y bayonetas. Cuidado.
Aunque sea cómico, es trágico y muy peligroso. Claro, Honduras quizás es, como ya se ha dicho aquí, uno de los países en que lo que está ocurriendo mejor expresa lo que yo llamaría un viejo libreto en una época nueva. Porque el libreto del golpe es viejo, pero en una época nueva, y estamos sintiendo lo nuevo también, viendo lo viejo, pero sintiendo lo nuevo en esta coyuntura. Sin duda estamos en un cambio de época que no solo es un cambio de época en términos de correlaciones de fuerzas políticas, en términos de la dislocación del viejo orden geopolítico internacional, que ya está en declive. Está en declive. Otra cosa es lo que pueda durar ese declive en función de la lucha entre los diferentes actores. Pero el cambio de época, coincido con Edgardo Lander, es un cambio que viene sobre todo basado en esa profunda crisis civilizatoria, que es una acumulación de crisis, como él muy bien ha planteado, en una sola y que no deben verse como aspectos separados. Yo creo que es una situación paradójica también, porque nos hallamos ante graves amenazas y riesgos y a la vez en una aceleración de la historia en la que el protagonismo de los pueblos del sur del planeta, sobre todo en América Latina, le confiere rasgos muy esperanzadores dentro de la gravedad de las amenazas y de los riesgos. Quizá podría decirse, aunque parezca una butad, que vivimos tiempos sombríos, amenazantes, pero llenos de esperanza. La situación sin duda es peligrosa en términos coyunturales y en términos de fondo, porque las encrucijadas frente a las que nos hallamos pueden tener desenlaces y tomar rumbos contrapuestos, antagónicos. Nada nos garantiza, y esto a estas alturas de la película o del partido, como queráis llamarlo, ya lo debemos saber y compartir todos, nada garantiza que la historia avance por su lado mejor. No nos sirven ni ingenuidades ni falsos determinismos. Y quizás aquí añado una cautela. Los que vivimos la historia desde América Latina y formamos parte de este sujeto, o queremos formar parte de este sujeto social que pugna por protagonizarla y no por sufrirla, quizás podemos exagerar nuestro optimismo viendo el mundo desde América Latina, porque aquí es donde ha avanzado más y mejor la nueva época y una nueva correlación de fuerzas y sujetos sociales y políticos que muestran que otro mundo sí es posible, además de urgente y necesario. Gobierno bolivariano.